El casco golpeó el hormigón con un sonido metálico que cortó el aire matutino. 20 pares de ojos se giraron hacia la mujer arrodillada en el suelo del campo de tiro. «Recoge eso, basura civil», se burló Beckett Crowley, sin saber que estaba provocando a alguien cuyo brazo llevaba un tatuaje que, oficialmente no debería existir porque ese tatuaje verde de serpiente marcaba a Sloan Whittaker como miembro de una unidad que había sido declarada muerta hace 3 años. Una unidad fantasma. Un escuadrón que nunca existió en el papel pero que había luchado en guerras que nadie podía reconocer y cuando finalmente revelara ese tatuaje frente a todos, el campo de tiro quedaría en silencio absoluto. ¿Por qué algunas cicatrices se ganan en lugares que no aparecen en ningún mapa? ¿Alguna vez has sido subestimado por alguien que no tenía idea de quién eras realmente? Dale like si quieres ver cómo esta mujer silencia a todos sus acosadores con una sola revelación. El casco golpeó el hormigón con un clay metálico que cortó el aire matutino en el campo de tiro de Fuerte Meridian. 20 pares de ojos se giraron hacia el sonido, y luego hacia la mujer agachada junto a él. Sloan Whittaker no levantó la vista de inmediato. Sus dedos callosos aferrados al acero abollado y por un momento, el único sonido fue el distante crepitar de los disparos desde el campo lejano. «Recoge eso, basura civil», dijo Beckett Crowley, su voz cargada con esa crueldad casual que le sale fácil a aquellos que nunca han sido derribados. Medía casi 2 metros de altura, con el tipo de confianza que llenaba habitaciones y las vaciaba a partes iguales. «Quizás el trabajo de conserje te va mejor que los juegos de soldados». El círculo de reclutas a su alrededor se estrechó. Algunos sonrieron con suficiencia, otros se movieron incómodos, pero nadie se movió para ayudar. Sloan se levantó lentamente, con el casco entre las manos, sus movimientos deliberados a pesar del rubor que le subía por el cuello. Su sencilla camiseta gris se tensó mientras se enderezaba y por un instante la tela se estiró sobre su hombro izquierdo, revelando el borde de algo verde oscuro debajo. El comandante del campo, Rhys Whitman, estaba a 15 metros de distancia en la plataforma de observación, portapapeles en mano, su rostro curtido con su habitual expresión de leve desaprobación. Abrió la boca para hablar, para restaurar el orden, para recordar a todos por qué estaban allí. Las palabras se formaron en sus labios. «Ella no pertenece aquí», pero murieron cuando sus ojos captaron ese destello de verde bajo su mengue. Su portapapeles se deslizó 1 centímetro en su agarre. El momento pasó. La camiseta de Sloan volvió a su sitio. Whitman parpadeó, sacudió ligeramente la cabeza y las palabras salieron diferentes de lo que pretendía. «Todos a la línea de fuego ahora». La sonrisa de Crowley se amplió mientras se daba la vuelta, su mensaje entregado y recibido por la audiencia que importaba. Tenía 22 años, corpulento como un linebacker y con esa chulería fácil que hablaba de una vida donde las consecuencias siempre eran problema de otro. Detrás de él, su pandilla lo seguía en formación. Grayson Lyle, todo músculo y ojos mezquinos. Easton Carver, rápido con las manos y más rápido con un comentario hiriente. Y Catton Winslow, que nunca lideraba pero siempre empujaba a otros a ir más lejos de lo debido. El campo de tiro se extendía por 2 acres del complejo de entrenamiento de Fuerte Meridian, un monumento a la precisión y la disciplina. Blancos electrónicos se alzaban a intervalos medidos en la pista de 200 yardas. Sus sensores calibrados para registrar cada disparo en fracciones de pulgada. Barreras de hormigón separaban cada puesto de tiro. Y arriba, cámaras grababan todo para su posterior revisión. Era un lugar donde se demostraban habilidades, se exponían debilidades y se decidían futuros. Sloan tomó posición en la pista 7 entre un recluta de aspecto nervioso llamado Rodríguez y un puesto vacío que debería haber sido ocupado por alguien que abandonó la semana anterior. El peso del rifle M4 se sentía familiar en sus manos, aunque intentó sostenerlo como alguien que aún estaba aprendiendo. A su alrededor, los otros reclutas realizaban sus rutinas previas al disparo con diversos grados de competencia y confianza. «Miren su postura», gritó Crowley lo suficientemente alto como para que la mitad del campo lo oyera. «Los pies mal, el agarre es un desastre». «¿Quién te dijo que podía sostener un arma así, señora de la limpieza?». Sloan ajustó su posición, pero no de la manera que le esperaba. En lugar de la torpe sobrecorrección de una novata,
sus movimientos fueron sutiles, precisos. Su respiración cambió a un patrón que habría sido familiar para cualquiera que hubiera pasado tiempo serio detrás de un rifle. Inhalación de 4 tiempos, pausa natural, exhalación controlada, fuego. Pero se contuvo a mitad del ritmo y forzó sus pulmones al patrón entrecortado y irregular de alguien que aún aprende a manejar los nervios. Grayson Lyle se posicionó 3 pistas más allá, lo suficientemente cerca para causar problemas, pero lo suficientemente lejos para alegar inocencia. Tenía 21 años, de hombros anchos, con manos que habían pasado más tiempo formando puños que haciendo amigos. Cuando Sloan se movió para cargar su primer cargador, él se interpuso en su visión periférica, su bota golpeando deliberadamente el borde de su funda de equipo. «Uy», dijo, sin molestarse en sonar arrepentido mientras su kit de limpieza se desparramaba por el hormigón. «Manos de mantequilla». Los reclutas cercanos miraron, algunos sonriendo, otros apartando la mirada. Sloan se arrodilló para recoger las herramientas esparcidas, sus movimientos sin prisa, a pesar de las risas que comenzaban a brotar del grupo de Crowley. Pero mientras buscaba el portacerrojo, su memoria muscular se activó. Sus dedos se movieron con la eficiencia practicada de alguien que había desmontado armas en completa oscuridad bajo fuego, cuando los segundos significaban la diferencia entre la vida y la muerte. El cerrojo se desarmó en sus manos con suave precisión mecánica. 12 segundos de principio a fin, sin mirar hacia abajo, su atención aparentemente centrada en la pantalla del blanco electrónico que acababa de encenderse. Para cualquiera que observara de cerca, era el tipo de competencia inconsciente que provenía de miles de repeticiones bajo presión. Pero los reclutas estaban demasiado ocupados riéndose para darse cuenta, y Sloan rápidamente forzó sus movimientos de vuelta a la torpe aproximación de una principiante. «Sargento Arlon», llamó el comandante Whitman desde la plataforma de observación, su voz cargada con la autoridad de 25 años en uniforme. «Ejecute el curso de calificación estándar. Quiero ver con qué estamos trabajando». El sargento Collier Yand tenía 35 años, delgado y curtido como madera a la deriva, con ojos que no se perdían nada y una voz que podía cortar el caos. Había dirigido más cursos de calificación de los que podía contar, había visto todo tipo de tiradores, desde talentos naturales hasta casos perdidos. Algo en la mujer de la pista 7 le inquietaba, pero no podía identificar qué era. «Señoras y señores», gritó Arlon, su voz resonando fácilmente por el campo. «Ya saben el procedimiento. 50 cartuchos, múltiples distancias, posiciones de pie, rodillas y tumbado. Esto no se trata de ganar, se trata de demostrar que pueden acertar a lo que apuntan cuando importa». La primera posición era de pie sin apoyo a 100 yardas. Suficientemente simple para cualquiera con entrenamiento básico. Suficientemente desafiante para separar a los que realmente habían practicado de los que pensaban que podían fingirlo. Crowley fue el primero en su pista, su rifle acomodándose en su hombro con la facilidad confiada de alguien que había crecido alrededor de las armas de fuego. Su primer disparo sonó, seguido por el tintineo electrónico que indicaba un impacto en el anillo 8. Sólido, respetable, el tipo de disparo que lo haría pasar la calificación sin vergüenza. Disparó 4 rondas más en sucesión constante, cada una alcanzando el blanco, la mayoría agrupándose en los anillos 7 y 8. «No está mal para un niño bonito», gritó Grayson, ganándose algunas risas y un gesto displicente de Crowley. Otros reclutas siguieron, sus disparos resonando por el campo en patrones irregulares. Algunos agruparon bien, otros se dispersaron por la cara del blanco, y algunos fallaron por completo, provocando muecas de los instructores que observaban. El sistema de puntuación electrónico rastreaba cada ronda, mostrando los resultados en tiempo real en monitores montados en cada posición de tiro. El turno de Sloan llegó mientras el sol de la mañana subía más alto, proyectando duras sombras sobre el campo. Se acercó a la línea, su rifle acomodándose contra su hombro con lo que parecía una cuidadosa atención a los conceptos básicos que supuestamente acababa de aprender. Su primer disparo la sorprendió con el retroceso, o al menos así pareció a cualquiera que estuviera mirando. Se tambaleó ligeramente hacia atrás, reajustó su postura y disparó de nuevo. La pantalla electrónica mostró un 7, seguido de otro 7, luego un 8. Puntuaciones respetables para alguien que aún estaba aprendiendo.
nada lo suficientemente espectacular como para llamar la atención. Pero el sargento Harlan se encontró observando más de cerca de lo que solía hacer durante las tandas de calificación. Algo en su recuperación entre disparos, la forma en que manejaba el retroceso, sugería más experiencia de la que indicaba su expediente. Tiros de suerte, murmuró Aston Carver desde su posición 2 pistas más allá. Tenía 23 años, rápido con la tecnología y más rápido con la boca, siempre buscando ángulos que otros pasaban por alto. Esperen a que la presión sea real. Aston se había posicionado en la estación de control electrónico del campo esa misma mañana, ofreciéndose voluntario para ayudar con la configuración técnica de la manera en que los soldados expertos en tecnología solían hacer. Lo que nadie notó fue la sutil recalibración que había hecho en el sistema de puntuación de la pista 7, un ligero retraso en el reconocimiento del blanco que desbarataría el timing, un ajuste marginal en la sensibilidad que registraría los impactos cercanos como fallos completos. La posición de rodillas vino después, añadiendo complejidad y probando la estabilidad bajo condiciones cambiantes. Los reclutas se arrodillaban con los rifles apoyados en sus piernas del lado débil, tratando de encontrar posiciones estables en un hormigón que parecía diseñado para hacer imposible la comodidad. El grupo de Crowley continuó con sus comentarios, sus voces llegando lo suficientemente lejos para ser oídas sin ser oficialmente notadas por los instructores. Mírenla tambalearse como un potrillo recién nacido, dijo Captain Winslow, su voz afinada para resonar sin parecer intencionalmente disruptiva. Tenía 24 años, lo suficientemente inteligente para evitar la confrontación directa, pero lo suficientemente ambicioso para disfrutar viendo a otros fracasar. Pero Lowe no se tambaleaba. Su posición era de manual, peso equilibrado, soporte óseo, maximizando la estabilidad. Cuando el campo se activó y los disparos se reanudaron, sus tiros encontraron su marca con regularidad mecánica. 8,7. Nada espectacular, todo competente. Fue durante la transición a la posición de tumbado cuando surgió la primera señal real. Un mal funcionamiento del rifle 3 pistas más allá envió un chasquido agudo, diferente al habitual de los disparos, a través del campo. La mayoría de los reclutas se encogieron o miraron a su alrededor confundidos. Sloan se tiró al suelo con una precisión fluida, su cuerpo encontrando la posición de tiro perfecta en menos de 2 segundos, mientras identificaba simultáneamente la dirección del sonido inesperado y evaluaba amenazas potenciales. Se contuvo de inmediato, haciendo un espectáculo de luchar por ponerse de pie y riendo nerviosamente por estar alterada. Pero el sargento Arlon había visto esa respuesta antes, en soldados a los que les habían disparado lo suficiente como para desarrollar reflejos de supervivencia que operaban más rápido que el pensamiento consciente. Interesante, murmuró para sí mismo, tomando una nota en su portapapeles. La posición de tumbado era donde los tiradores tradicionalmente sobresalían, donde el talento natural se separaba de la competencia forzada. Tumbados, usando el suelo como apoyo, capaces de controlar la respiración y los latidos del corazón, la mayoría de los reclutas veían mejorar drásticamente sus puntuaciones. Slow no fue una excepción, aunque tuvo cuidado de mantener su mejora dentro de márgenes creíbles. 9,8. El 10 fue un accidente, o al menos así lo hizo parecer, mostrándose sorprendida y complacida de la manera en que alguien lo estaría si acabara de tener suerte. Pero la imagen de mira había sido perfecta. Su respiración controlada, su presión en el gatillo suave y directa hacia atrás. Era el tipo de disparo que provenía de cientos de horas de práctica, no un accidente afortunado. Suerte de principiante, gritó Crowley, pero había un filo en su voz ahora. El primer indicio de que tal vez esto no estaba saliendo exactamente como lo había planeado. La mañana avanzó a través de varias etapas de calificación, cada una diseñada para probar diferentes aspectos de la puntería y el manejo de armas. Cambios de cargador bajo presión, disparos desde posiciones improvisadas, transiciones de objetivos que requerían pensamiento rápido y reflejos aún más rápidos. A través de todo esto, Sloan mantuvo su cuidadosa actuación de mediocridad competente, lo suficientemente buena para evitar el fracaso, lo suficientemente discreta para evitar la atención. Pero no podía ocultarlo todo.
Cuando Grayson la golpeó accidentalmente durante un cambio de cargador, haciendo que dejara caer munición fresca por el hormigón, su respuesta fue reveladora. En lugar de la lucha frustrada de una estudiante tratando de recuperarse de un error, desmontó su arma con eficiencia practicada. Despejó la recámara y recargó con movimientos tan suaves que parecían ensayados. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó Rodríguez desde la pista vecina, su voz cargada de genuina curiosidad en lugar de burla. Sloan levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Por un momento, su máscara resbaló y algo más duro se mostró en sus ojos. YouTube, dijo finalmente, forzando una sonrisa que no llegó del todo a esos ojos. Es increíble lo que puedes aprender en línea en estos días. Pero YouTube no enseñaba el tipo de memoria muscular que permitía a alguien volver a ensamblar un portacerrojo sin mirar, o la disciplina de boca de cañón instintiva que mantenía su arma apuntando hacia el campo, incluso durante las transiciones más incómodas. YouTube ciertamente no explicaba la forma en que se posicionaba inconscientemente para mantener líneas de visión hacia todos los accesos, o cómo parecía saber exactamente dónde estaba cada uno en el campo sin parecer mirar. El comandante Whitman observaba desde la plataforma de observación, su certeza anterior sobre la ineptitud de esta recluta comenzando a flaquear. Su expediente decía, voluntaria civil, sin experiencia militar previa, buscando demostrarse digna del programa. Pero los expedientes podían estar equivocados o incompletos o deliberadamente engañosos. El destello de verde que había visto antes le carcomía, aunque no podía decir por qué. A medida que el curso de calificación avanzaba hacia sus etapas finales, la presión aumentaba notablemente. Posiciones avanzadas, distancias más largas, limitaciones de tiempo que empujaban a todos hacia sus límites. Aquí era donde las debilidades se mostraban, donde las fortalezas ocultas a veces emergían, donde la diferencia entre el talento natural y el entrenamiento cuidadoso se volvía imposible de ocultar. Sloan continuó con su acto de equilibrio, permitiéndose mostrar mejora mientras mantenía la apariencia de alguien que aún estaba aprendiendo. Pero cada etapa requería un manejo más cuidadoso, un esfuerzo más consciente para suprimir instintos que habían sido grabados en su sistema nervioso a través de experiencias que no podía reconocer. Durante los ejercicios de fuego rápido, tuvo que recordarse a sí misma aceptar las pequeñas variaciones en el punto de impacto que venían con la velocidad, en lugar de hacer los diminutos ajustes que habrían mantenido cada ronda en el anillo central. Al disparar desde posiciones de barricada, se obligó a usar posiciones de apoyo estándar en lugar de las técnicas poco convencionales pero altamente efectivas que había aprendido en lugares que no aparecían en ningún mapa. Hora de los blancos móviles, anunció el sargento Harland y el sistema electrónico activó una serie de blancos que aparecerían brevemente a varias distancias y ángulos. Aquí era donde realmente ocurría la separación, donde los tiradores naturales se distinguían de aquellos que simplemente habían memorizado técnicas estáticas. Crowley se acercó primero a la línea, su confianza aún intacta a pesar del rendimiento inesperadamente competente de Sloan. Los blancos móviles eran diferentes. Requerían predicción, timing y la habilidad de mantener la imagen de mira mientras se rastreaba el movimiento lateral. Su primer disparo falló, el blanco desapareciendo antes de que pudiera disparar de nuevo. El segundo blanco le valió un impacto sólido, centro de masa. Así es como se hace, gritó de vuelta al grupo, su voz cargada de la satisfacción de alguien que acaba de validar su propia superioridad. Otros reclutas siguieron con diversos grados de éxito. Algunos se adaptaron rápidamente al desafío, otros lucharon con el timing y la coordinación requeridos. El sistema de puntuación electrónico rastreaba no solo la precisión, sino también el tiempo de respuesta, creando una imagen completa de las capacidades de cada tirador en condiciones dinámicas. Cuando llegó el turno de Sloan, se acercó a la línea con lo que parecía ser una cuidadosa concentración. Su primer blanco apareció en el borde izquierdo de su campo de visión, moviéndose de derecha a izquierda a un ritmo constante. Lo rastreó suavemente, disparó una vez y anotó un impacto limpio. El segundo blanco vino de la derecha, más rápido, requiriendo reflejos más rápidos. Otro impacto.
Para el cuarto blanco, había dejado de fingir estar sorprendida por su éxito. Su movimiento se había vuelto fluido, natural. Su rifle rastreaba a los blancos con el tipo de precisión que sugería más de horas de práctica. El tintineo electrónico de los impactos sucesivos creaba un ritmo constante que atraía la atención de todo el campo. «Racha de suerte», murmuró Aston, pero a su voz le faltaba convicción. Miró su estación de monitoreo, satisfecho de que su programa de sabotaje se activaría durante la etapa final de calificación. «Déjala que se confíe ahora. La caída será más dura». Pero la suerte no explicaba la forma en que Sloan parecía anticipar los puntos de aparición de los blancos o cómo mantenía una imagen de mira perfecta a través de múltiples transiciones rápidas. La suerte ciertamente no explicaba su ajuste, inconsciente del ritmo respiratorio para que coincidiera con los intervalos de los blancos, o la forma en que parecía saber instintivamente cuándo retener el fuego y esperar una mejor oportunidad. El sargento Harlan se encontró tomando notas detalladas, su observación casual anterior reemplazada por un interés profesional enfocado. Algo estaba sucediendo aquí que iba más allá del rango normal de rendimiento de una voluntaria civil y tenía la intención de averiguar qué era. El desafío final de la mañana llegó en forma de tiro bajo estrés diseñado para probar el rendimiento cuando el ritmo cardíaco se acelera y el control motor fino se deteriora. Los reclutas completarían una corta pista de obstáculos e inmediatamente harían la transición al tiro de precisión mientras aún respiraban con dificultad y luchaban contra la adrenalina. Fue durante este ejercicio que el cuidadoso control de Sloan finalmente comenzó a resquebrajarse. No porque no pudiera manejar las demandas físicas, sino porque el escenario desencadenó respuestas que habían sido condicionadas en ella a través de experiencias mucho más intensas que cualquier ejercicio de entrenamiento. La pista de obstáculos en sí era sencilla: arrastrarse bajo alambre, trepar muros, correr por neumáticos e intervalos de sprint diseñados para elevar el ritmo cardíaco y estresar la respiración. La mayoría de los reclutas lo abordaban como un mal necesario, algo que superar antes de la verdadera prueba de disparar bajo presión. Sloan se movió a través de los obstáculos con una eficiencia que rayaba en lo profesional. Su gateo bajo era de manual, cuerpo plano, arma debidamente acunada, movimiento suave y continuo. El muro requería una fuerza en el tren superior que sorprendió a varios instructores que observaban. Su ascenso fue controlado y equilibrado en lugar del desesperado forcejeo que solían presenciar. Pero fue durante el sprint final cuando algo cambió. Quizás fue el sonido de las botas sobre la grava, o los gritos de aliento de otros reclutas, o simplemente el estrés acumulado de mantener su engaño durante tantas horas. Cualquiera que fuera el detonante, por solo un momento, Sloan dejó de fingir ser alguien que no era. Se movió como un soldado, no como alguien que aprende a ser soldado, no como alguien que finge porte militar, sino como alguien para quien el movimiento militar se había vuelto tan natural como respirar. Su zancada se alargó en el paso devorador de terreno de alguien acostumbrado a cubrir largas distancias bajo carga. Su respiración permaneció controlada a pesar del esfuerzo. Su conciencia se expandió para abarcar todo el complejo del campo en lugar de solo los obstáculos inmediatos. El sargento Arlon se dio cuenta, también el comandante Whitman, cuya atención se había estado desviando, pero volvió a enfocarse bruscamente mientras observaba a Sloan completar el curso con un tiempo que habría sido respetable para soldados de infantería en servicio activo. Se contuvo al llegar a la línea de fuego, forzando su respiración al patrón irregular del esfuerzo civil. Sus movimientos volvieron a la cuidadosa aproximación de alguien que aún aprendía el porte militar. Pero la máscara se estaba resbalando y los observadores perceptivos comenzaban a notar las fisuras. La porción de tiro de la prueba de estrés requería una transición inmediata del esfuerzo físico a la precisión. Ritmo cardíaco elevado, respiración irregular, control motor fino comprometido por la adrenalina y la fatiga. La mayoría de los reclutas luchaban con esta transición, sus puntuaciones cayendo notablemente desde su rendimiento de tiro estático. Sloan se acercó a la línea, el rifle acomodándose en una posición familiar a pesar de su aparente falta de aliento. Los blancos estaban colocados a 100 yardas, distancia de calificación estándar, pero las limitaciones de tiempo eran estrictas y la presión era real. Fallar demasiado si el abandono se convertía en una posibilidad genuina.
Su primer disparo sonó antes de que la mayoría de los reclutas hubieran encontrado su imagen de mira. Impacto limpio, centro de masa. El segundo siguió inmediatamente otra puntuación sólida. Para cuando otros tiradores estaban acomodándose en su ritmo, Sloan ya había disparado la mitad de su curso. Cada ronda encontrando su marca con precisión mecánica. Imposible, musitó Aston mirando su pantalla de monitoreo con creciente confusión. Según su programa de sabotaje, sus disparos deberían estar registrándose como fallos, sus puntuaciones hundiéndose justo cuando el éxito parecía al alcance. Pero el sistema mostraba impacto tras impacto, cada uno registrado con el tipo de precisión que se burlaba de su cuidadosa planificación. Lo que Aston no entendía era que Sloan había notado los retrasos en el timing en su pantalla electrónica durante las etapas anteriores de calificación. Años de experiencia con equipos poco fiables en entornos hostiles le habían enseñado a confiar en sus ojos y sus instintos por encima de la confirmación electrónica. Había estado disparando al blanco real, no a la pantalla manipulada, y su memoria muscular estaba demasiado arraigada para ser engañada por retrasos fraccionales en la retroalimentación. El curso concluyó con Sloan publicando puntuaciones que la situaban firmemente en el tercio superior de todos los participantes. Impresionante para cualquiera, notable para alguien que supuestamente aprendía puntería militar por primera vez. Pero tuvo cuidado de no sobresalir demasiado drásticamente, fallando los suficientes disparos para mantener una negación plausible sobre su verdadera habilidad. A su alrededor, los otros reclutas completaron sus cursos con diversos grados de éxito y frustración. Algunos habían estado a la altura del desafío, otros se habían marchitado bajo presión, pero todos ellos habían rendido dentro de los parámetros esperados para sus supuestos niveles de experiencia. Solo Sloan había superado consistentemente las expectativas razonables mientras mantenía la apariencia de competencia afortunada. El comandante Whitman descendió de la plataforma de observación mientras el último tirador terminaba, su rostro curtido pensativo mientras se acercaba a la posición del sargento Arjan. Los dos hombres habían trabajado juntos el tiempo suficiente para comunicarse con miradas y señales sutiles, y en ese momento ambos estaban pensando lo mismo. Mañana interesante, dijo Whitman, su voz afinada para no llegar más allá de los oídos de Harlan. Esa es una forma de decirlo, respondió Arlon mirando hacia la pista 7, donde Sloan estaba limpiando metódicamente su arma con movimientos que hablaban de larga costumbre en lugar de entrenamiento reciente. Su expediente dice voluntaria civil sin experiencia previa. Los expedientes pueden estar equivocados. Sí, señor, pueden estarlo. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera seguir con ese pensamiento, Catton Winslow se acercó con el tipo de expresión ansiosa que usualmente precedía a los problemas. Llevaba un formulario de informe del campo, su letra pulcra y oficial, su manera sugiriendo a alguien que cumplía con su deber cívico en lugar de saldar cuentas. Señor, dijo, dirigiéndose al comandante Whitman con una cortesía militar de manual, necesito informar una violación de seguridad y una posible irregularidad en la puntuación. Las palabras flotaron en el aire matutino como humo de un arma descargada, pesadas con implicaciones imposibles de ignorar. Alrededor del campo, la limpieza continuaba mientras los reclutas aseguraban las armas y recogían casquillos. Pero la fácil camaradería de la finalización exitosa estaba dando paso a algo más tenso. Whitman aceptó el informe, sus ojos escaneando la letra pulcra que detallaba presunto preposicionamiento de blancos, familiaridad sospechosa con los sistemas electrónicos y comportamiento inconsistente con el nivel de experiencia declarado. Las acusaciones estaban cuidadosamente redactadas, técnicamente plausibles y devastadoramente completas. Son acusaciones graves, soldado, dijo Whitman, su voz cargada con el peso de la autoridad de mando. ¿Está preparado para respaldarlas bajo juramento? Sí, señor. Observé las violaciones personalmente y puedo proporcionar testimonios si se requiere. Sloan continuó limpiando su arma, sus movimientos firmes y sin prisa, pero algo en su postura sugería que estaba escuchando cada palabra. El sargento Arlon la observaba cuidadosamente, notando la forma en que sus hombros se tensaban ligeramente, el minuto cambio en el ritmo respiratorio que sugería preparación para la confrontación.
Señorita Whittaker, llamó el comandante Whitman, su voz resonando por el campo con autoridad inconfundible. Una palabra, por favor. Ella dejó su varilla de limpieza con deliberado cuidado, sus movimientos controlados mientras se acercaba al grupo de hombres cuya atención ahora estaba centrada completamente en ella. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando duras sombras sobre rostros que habían sido amigables horas antes, pero que ahora parecían tallados en piedra. Señor, dijo, su voz firme a pesar de la creciente tensión. Whitman levantó el informe, su expresión indescifrable. Ha habido alegaciones de irregularidades en su rendimiento de calificación, específicamente afirmaciones de que usted pudo haber tenido conocimiento previo no autorizado de los sistemas de blancos y procedimientos del campo. La acusación flotaba entre ellos como un desafío, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de una simple violación de entrenamiento. Alrededor del campo, la conversación se había detenido mientras otros reclutas se daban cuenta de que algo significativo estaba sucediendo. Crowley y su grupo se habían acercado, sus rostros mostrando diversos grados de satisfacción y anticipación. Sloan miró el informe, luego a Catton y luego de vuelta al comandante Whitman. Cuando habló, su voz era tranquila, pero había algo debajo de ella que no había estado antes. Una cualidad que sugería profundidades que estos hombres aún no habían vislumbrado. Disparé a lo que apunté, dijo simplemente. Nada más, nada menos. Las alegaciones sugieren que tenía conocimiento avanzado del posicionamiento de los blancos y las secuencias de tiempo. Miré al fondo del campo y vi dónde estaban los blancos. Escuché durante la sesión informativa y oí la explicación del timing. Si eso es conocimiento avanzado, entonces todos aquí tenían la misma ventaja. Era una respuesta razonable, entregada sin defensiva ni ira, pero algo en la forma en que estaba de pie, la firmeza de sus hombros, el contacto visual constante que mantenía con un oficial superior, sugería a alguien acostumbrado a ser interrogado y confiado en su capacidad para manejar el escrutinio. Easton dio un paso adelante, su voz con el tono servicial de alguien que proporciona una aclaración necesaria. Señor, monitoreé los sistemas electrónicos durante su secuencia de disparos. Hubo varias anomalías en el reconocimiento de blancos y la puntuación que sugieren posible manipulación o alteración del sistema. La mentira fue suave, técnicamente plausible y completamente imposible de refutar sin un análisis técnico detallado que llevaría días completar. Más importante aún, proporcionaba cobertura oficial para la discriminación que se había estado acumulando toda la mañana, transformando la animosidad personal en necesidad procesal. El comandante Whitman estudió el informe más cuidadosamente, su experiencia diciéndole que algo no cuadraba, pero su posición requiriendo que tomara en serio las alegaciones oficiales. Señorita Whittaker, estos son cargos serios. Si se prueban, resultarían en la expulsión inmediata del programa y posible acción legal. Entiendo, señor. ¿Tiene alguna explicación para las anomalías descritas en este informe? Sloan permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos moviéndose de rostro en rostro alrededor del pequeño círculo que se había formado. Podía ver la satisfacción en la expresión de Crowley, la cuidadosa neutralidad en la del sargento Argand, la problemática incertidumbre en la del comandante Whitman. Estos hombres estaban tratando de ser justos dentro de un sistema que ya la había prejuzgado y su justicia estaba a punto de destruir su oportunidad de completar lo que había venido a hacer aquí. No, señor, dijo finalmente. No tengo explicación para las anomalías electrónicas. Solo puedo responder por dónde apunté y dónde fueron mis disparos. ¿Era la respuesta incorrecta o al menos era una respuesta insuficiente? La expresión de Whitman se endureció ligeramente mientras procesaba las implicaciones de irregularidades técnicas combinadas con un rendimiento que excedía las expectativas razonables para una voluntaria civil. En ese caso, pendiente de una investigación completa, la suspendo del programa con efecto inmediato. Preséntese en la administración de la base a las 8 horas mañana por la mañana para los procedimientos formales de revisión. Las palabras golpearon como golpes físicos, cada una cargando el peso de puertas errándose y oportunidades desapareciendo. Alrededor del campo, otros reclutas habían dejado incluso de fingir que seguían con sus asuntos. Su atención se centraba enteramente en el drama que se desarrollaba cerca de la pista 7. Sloan asintió una vez, su expresión sin cambios.
Entendido, señor. Pero mientras se giraba para recoger su equipo, algo cambió en el aire alrededor del campo. Fue sutil, apenas perceptible, pero aquellos con experiencia lo reconocieron, la calidad de atención que precede a la violencia. La tensión eléctrica que se acumula cuando alguien ha sido empujado hasta el límite de lo que piensa soportar. Empacó su equipo con el mismo cuidado metódico que había mostrado toda la mañana, cada artículo encontrando su lugar apropiado con eficiencia practicada. Cuando terminó, se colgó la bolsa de equipo al hombro y se volvió hacia el grupo de hombres que acababan de terminar su participación oficial en su programa. ¿Permiso para hablar libremente, señor?, preguntó, su voz cargada de una formalidad que no había estado allí antes. Whitman asintió, aunque algo en su expresión sugería que no estaba seguro de querer escuchar lo que ella tenía que decir. Sloane se enderezó, su postura cambiando a algo que parecía casi militar, pero no del todo, como alguien recordando lecciones aprendidas hace mucho tiempo en lugares lejanos. ¿Ustedes terminan esto porque las puntuaciones fueron demasiado buenas para alguien como yo? ¿Porque no fallé de la manera que esperaban? Porque el sistema dice que la gente como yo no pertenece aquí y cuando demostramos lo contrario, algo debe estar mal con la prueba en lugar de estar mal con las suposiciones. Su voz permaneció tranquila, pero cada palabra tenía un peso que parecía presionar contra el aire de la mañana. Mañana por la mañana me presentaré como se me ordenó. Responderé cualquier pregunta que tengan, pero esta noche dormiré sabiendo que superé en tiro a la mitad de sus reclutas con equipo que nunca había visto antes, en un campo en el que nunca había entrenado, y bajo condiciones diseñadas para hacerme fallar. Hizo una pausa, sus ojos moviéndose sobre rostros que se habían quedado muy quietos. Cuando esta investigación concluya, cuando hayan revisado cada sistema electrónico y revisado cada fotograma de video, ustedes también lo sabrán. El silencio que siguió se extendió como una respiración contenida, pesado con implicaciones que ninguno de ellos estaba del todo listo para reconocer. Luego Sloane se dio la vuelta y se alejó. Sus botas firmes sobre el hormigón, su equipo debidamente asegurado, su porte sugiriendo a alguien que había dicho lo que necesitaba decir, y aceptaba cualquier consecuencia que pudiera seguir. Detrás de ella, el grupo de hombres la vio irse con expresiones que iban desde la satisfacción hasta la incertidumbre y algo que podría haber sido respeto. Pero fue el comandante Whitman cuyo rostro mostró la reacción más compleja. Sus rasgos curtidos reflejando una creciente conciencia de que tal vez había más en los eventos de esta mañana de lo que nadie había imaginado. ¿Qué harías si fueras Sloane ahora mismo? ¿Alejarte y aceptar la derrota o encontrar una manera de demostrar que están equivocados? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo porque mañana por la mañana todo cambia. Mientras el atardecer caía sobre Fuerte Meridian, Sloane estaba sentada sola en sus cuartos asignados, una pequeña habitación que olía a desinfectante y decepción. Su equipo yacía arreglado en la estrecha cama con precisión militar, cada artículo limpio y debidamente mantenido a pesar de los eventos del día. En el pequeño escritorio junto a su litera, una sola hoja de papel llevaba el membrete oficial de la oficina de administración de la base. Su hora de presentación rodeada con tinta roja. Fuera de su ventana podía escuchar los sonidos familiares de una base militar acomodándose en la rutina nocturna, conversaciones distantes, pasos en pasarelas de hormigón, el bajo zumbido de generadores y sistemas de climatización. Era una sinfonía que había conocido en una docena de idiomas diferentes, en bases cuyos nombres no aparecían en mapas públicos, en países que oficialmente no albergaban fuerzas estadounidenses. Pensó en mañana por la mañana, en preguntas que no podía responder sin revelar verdades que destruirían todo lo que había trabajado para construir aquí. En una misión que la había llevado a Fuerte Meridian bajo circunstancias que solo tenían sentido para exactamente 3 personas en todo el Departamento de Defensa, ninguna de las cuales estaba actualmente estacionada en esta remota instalación de entrenamiento. Sobre todo, pensó en la tinta verde que había manchado su piel en un hospital de campaña en las afueras de Coble, aplicada por un médico cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener la aguja. Un tatuaje que la marcaba como algo que el mundo creía que ya no existía. Un miembro de una unidad que había sido oficialmente disuelta después de que la Operación Espejo del Desierto saliera mal de maneras que todavía la despertaban gritando algunas noches. Mañana le harían preguntas que no podía responder honestamente.
Exigirían explicaciones por habilidades que no se suponía que poseyera, por conocimientos que no debería tener, por reflejos que habían sido grabados en su sistema nervioso por experiencias que oficialmente nunca sucedieron. Y si presionaban demasiado, si amenazaban con exponer cosas que necesitaban permanecer enterradas, no tendría más remedio que mostrarles exactamente por qué algunos tatuajes se ganan en lugares que no aparecen en ningún mapa, por personas que habían elegido servir en guerras que no se podían ganar y misiones que no se podían reconocer. La investigación comenzaría a las 8 a.m. en punto, pero Don Wita que tenía la sensación de que terminaría de manera muy diferente a lo que nadie esperaba. El amanecer llegó temprano a Fuerte Meridian, pintando las estructuras de hormigón en tonos de gris que coincidían con la incertidumbre que se cernía sobre la base. En una pequeña oficina adyacente al edificio principal de administración, el sargento Cole Argent estaba sentado frente a 3 monitores de computadora, su brillo azul reflejándose en sus rasgos curtidos mientras revisaba horas de metraje del campo del día anterior. La marca de tiempo indicaba las 3:47 a.m. cuando encontró lo que buscaba en la pantalla. Metraje de seguridad granulado mostraba a Aston Carve merodeando cerca de la estación de puntuación electrónica antes del amanecer. Sus movimientos cuidadosos y deliberados mientras accedía a sistemas que deberían haber estado asegurados. Arlon se inclinó hacia adelante, su café enfriándose, mientras observaba los dedos de Aston bailar sobre los teclados, haciendo ajustes que eran lo suficientemente sutiles como para escapar a la observación casual, pero lo suficientemente significativos como para alterar la precisión de la puntuación. «Hijo de puta», murmuró Arlon, pausando el metraje y mejorando la calidad de la imagen. La evidencia era clara: manipulación sistemática diseñada para hacer que el rendimiento de una tiradora específica pareciera fraudulento. Pero incluso mientras documentaba el sabotaje, Arlon sabía que solo resolvía parte del rompecabezas que rodeaba a Sloan Whittaker. Al otro lado de la base, el comandante Dee Whitman estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando el amanecer pintar las instalaciones de entrenamiento con luz dorada. Su escritorio sostenía 3 informes separados sobre los eventos del día anterior, cada uno contando una versión diferente de la misma historia. El informe oficial del incidente pintaba a Sloan como un riesgo potencial para la seguridad cuyo rendimiento excedía las expectativas razonables. La declaración de testigo de Caton Winslow detallaba comportamiento sospechoso y posible conocimiento avanzado de los procedimientos del campo. Pero era el tercer documento el que seguía atrayendo la atención de Whitman hacia preguntas que no estaba seguro de querer responder. El documento estaba clasificado, enterrado tan profundamente en las bases de datos militares que acceder a él había requerido llamadas a amigos cuyos números de teléfono no estaban listados en ningún lugar público. Contenía 3 fotografías de la Operación Espejo del Desierto, imágenes tan fuertemente censuradas que la mayoría de los rostros no eran más que rectángulos negros. Pero en una esquina de la tercera fotografía, una figura se arrodillaba junto a un soldado herido. Y en el brazo expuesto de esa figura estaba el inconfundible enrollamiento de un tatuaje de serpiente verde. Whitman había pasado 25 años en uniforme, el tiempo suficiente para reconocer cuando las historias oficiales no coincidían con las realidades no oficiales. Unidades como el Escuadrón Víbora Vipe Squadron existían en las sombras entre lo que el público sabía y lo que el ejército necesitaba hacer. Cuando tales unidades eran disueltas, sus miembros no simplemente regresaban a la vida civil. Eran reasignados, reubicados, sus registros de servicio limpiados y sus identidades protegidas por niveles de clasificación que hacían que las preguntas fueran peligrosas para todos los involucrados. A las 7:30 a.m., Sloan se presentó en el edificio de administración como se le ordenó. Llevaba la misma camiseta gris y pantalones de mantenimiento del día anterior, su cabello recogido en una simple cola de caballo, su expresión tranquila a pesar de la tormenta que estaba a punto de desatarse a su alrededor. Los pasillos estaban ocupados con la rutina matutina, pero las conversaciones parecían callar a medida que pasaba, reemplazadas por el tipo de especulación susurrada que se propaga por las comunidades militares como un rejero de pólvora. La sala de conferencias era más pequeña de lo que esperaba, dominada por una mesa rectangular rodeada de sillas desparejadas que habían visto mejores décadas. El comandante Whitman estaba sentado a la cabecera, su uniforme impecable a pesar de la hora temprana.
A su lado, el sargento Harlan arreglaba carpetas de Manila con la precisión metódica de alguien que se prepara para la batalla. Otros 3 oficiales que no reconoció ocupaban sillas a lo largo de la pared del fondo, su presencia sugiriendo que esta investigación tenía más peso que una simple violación de entrenamiento. Señorita Whittaker, comenzó Whitman, su voz con el tono formal reservado para procedimientos oficiales. Está aquí para abordar alegaciones de conducta inapropiada durante el ejercicio de calificación de ayer. Antes de comenzar, quiero dejar claro que esta es una revisión administrativa, no un procedimiento penal, aunque sus declaraciones pueden ser utilizadas en cualquier acción posterior que se considere necesaria. Sloan asintió, sus manos cruzadas tranquilamente en su regazo. Entiendo, señor. El sargento Arlon ha revisado los eventos de ayer y tiene hallazgos que presentar. El sargento Arlon se puso de pie, activando una pantalla montada en la pared que mostraba imágenes congeladas del sistema de seguridad del campo. A las 5:23 de ayer por la mañana, las cámaras de vigilancia grabaron al soldado Easton Carvey accediendo a los sistemas de puntuación electrónica para las pistas 1 a 10. El análisis de sus actividades muestra una modificación sistemática del software de reconocimiento de blancos para la pista 7, diseñada específicamente para registrar disparos precisos como fallos. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado, mientras Arlon desglosaba sus pruebas fotograma a fotograma, mostrando cómo Aston había intentado sabotear las puntuaciones de calificación de Sloan. Cuando terminó, el silencio se alargó lo suficiente como para volverse incómodo. El sabotaje explica las irregularidades en la puntuación, dijo Whitman finalmente. No explica los niveles de rendimiento que exceden las expectativas razonables para alguien con su historial declarado. Este era el momento que Sloan había estado temiendo y preparando a partes iguales. Podía continuar con el engaño, mantener la ficción de la inexperiencia civil y aceptar cualquier consecuencia que siguiera. O podía revelar suficiente verdad para satisfacer su curiosidad sin exponer secretos que no eran suyos para compartir. Señor, mi expediente dice voluntaria civil porque eso es técnicamente exacto, pero no dice que nunca haya sostenido un arma antes. Whitman se inclinó ligeramente hacia adelante. Explíquese. Crecí en Montana, familia de cazadores, cultura de armas, competiciones de tiro desde los 12 años hasta la secundaria. Era buena en eso entonces y la memoria muscular no se desvanece tanto como la gente piensa. Era una explicación razonable, verificables y alguien se molestaba en cavar lo suficiente y explicaba las habilidades básicas de puntería sin requerir experiencia militar. Pero la expresión de Whitman sugería que no estaba del todo satisfecho con las competiciones de caza como explicación para el tipo de conciencia táctica que Sloan había mostrado. El manejo de su arma sugiere más que experiencia de tiro recreativo. Pasé 2 años como aprendiz de armero después de la secundaria. Cuando trabajas profesionalmente con armas de fuego, las aprendes por dentro y por fuera. Desmontaje, montaje, solución de problemas, todo se vuelve automático. Otra capa de verdad cuidadosamente seleccionada para explicar la competencia técnica sin plantear preguntas más profundas. Sloan sostuvo la mirada de Whitman firmemente, su voz tranquila y su manera respetuosa, pero no intimidada. Uno de los oficiales, a lo largo de la pared, habló por primera vez, su voz con los tonos planos de alguien acostumbrado a interrogar. Sus patrones de movimiento durante la pista de obstáculos mostraron familiaridad con tácticas y procedimientos militares. ¿Cómo explica eso? Sloan se giró hacia él, notando la insignia de especialista en inteligencia en su uniforme. La forma en que sostenía su bolígrafo como un arma. El posicionamiento cuidadoso que lo mantenía en la sombra mientras ella permanecía bajo la dura luz fluorescente. No sé a qué se refiere con patrones de movimiento militar, señor. Completé el curso como se me indicó, usando técnicas que parecían lógicas para los obstáculos presentados. Mantuvo una conciencia situacional consistente con el entrenamiento de combate. La posición de su cabeza, el movimiento de los ojos y la respuesta a estímulos auditivos sugieren instrucción profesional. Las preguntas se estaban volviendo más específicas, más peligrosas, empujando hacia áreas donde cualquier respuesta crearía nuevos problemas. Sloan sintió la familiar opresión en el pecho que precedía a los momentos en que la cuidadosa planificación daba paso a la improvisación y las consecuencias se volvían impredecibles. No sé cómo responder a eso, señor.
Me moví de la manera que me pareció natural y segura. Si eso resultó parecerse al entrenamiento militar, no fue intencional. Era una respuesta débil y todos en la sala lo sabían. El oficial de inteligencia tomó notas en un portafolio de cuero, sus bolígrafos arañando el papel con sonidos que parecían magnificados en el tenso silencio. El comandante Whitman consultó sus propias notas, su rostro curtido pensativo. Señorita Whittaker, voy a hacerle una pregunta directa y quiero una respuesta directa. ¿Ha servido alguna vez en alguna capacidad con alguna rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o alguna fuerza militar aliada? La pregunta flotaba en el aire como humo de un arma descargada, cargada de implicaciones que llegaban mucho más allá de esta pequeña sala de conferencias. Sloan sintió que su pulso se aceleraba ligeramente, su respiración se profundizaba, su cuerpo preparándose para respuestas de lucha o huida que habían sido condicionadas por experiencias que estos hombres no podían imaginar. No, señor. Era técnicamente cierto, en el sentido estricto de que su servicio nunca había sido reconocido oficialmente por ninguna fuerza militar que existiera en el papel. Unidades como el Escuadrón Víbora operaban en áreas grises legales donde los conceptos tradicionales de servicio militar se complicaban por requisitos de clasificación y seguridad operativa. Pero los ojos de Whitman sugerían que había oído más en su respuesta que las palabras que había pronunciado. En ese caso, dijo lentamente, voy a recomendar una demostración práctica. Una prueba de calificación final administrada bajo condiciones controladas con documentación de video completa y múltiples observadores. Si su rendimiento es consistente con el entrenamiento civil, el asunto se cerrará. Si no, no terminó la frase, pero la implicación era lo suficientemente clara. Superar las expectativas de nuevo y las preguntas se volverían más incisivas, el escrutinio más intenso, los riesgos para los secretos cuidadosamente mantenidos más severos. Entiendo, señor. La prueba tendrá lugar a las 14 horas de hoy. Las condiciones del campo serán desafiantes, diseñadas para separar la habilidad real del accidente afortunado. Disparará contra los 3 mejores tiradores de la calificación de ayer bajo observación de liderazgo de la base y personal de evaluación externo. Personal de evaluación externo. La frase tenía un peso que iba más allá de la supervisión rutinaria del entrenamiento. Alguien había hecho llamadas, había traído especialistas cuya presencia sugería que esto era más que las puntuaciones de tiro de una recluta. 2 horas después, la voz se había corrido por Fuerte Meridian con la velocidad que solo el cotilleo militar podía alcanzar. La tarde traería un enfrentamiento que había adquirido una importancia mucho más allá de su alcance original. Los reclutas encontraban excusas para merodear cerca del complejo del campo. Sus conversaciones llenas de especulación sobre la mujer que de alguna manera había logrado convertir una calificación de rutina en un evento de toda la base. Crowley y su pandilla ocupaban su posición habitual cerca del cobertizo de equipo, su confianza anterior reemplazada por algo que se acercaba al nerviosismo. El sabotaje de Aston había sido expuesto, ganándole una audiencia disciplinaria y probable expulsión del programa. Pero en lugar de vindicar a Sloan, el descubrimiento solo había intensificado el escrutinio sobre su rendimiento. Va a venir abajo, dijo Crowley, pero a su voz le faltaba convicción. Toda esa suerte de principiante no la ayudará cuando la presión sea real. Grayson se movió incómodo, su habitual chulería amortiguada por la creciente conciencia de que podrían haber elegido una pelea con alguien más peligroso de lo que habían imaginado. Quizás deberíamos haberla dejado en paz. Demasiado tarde para eso ahora, respondió Catton, aunque su propia voz transmitía incertidumbre. Esto llega hasta arriba ahora. Lo que sea que pase, pasará. A las 13:55 horas, Sloan se acercó a la línea de fuego con un equipo que parecía estándar pero que llevaba modificaciones solo visibles para ojos entrenados. Su rifle lucía arañazos y patrones de desgaste que hablaban de uso rudo en entornos donde el mantenimiento era crítico y las piezas de repuesto escasas. Sus botas eran de emisión civil, pero mostraban el tipo de desgaste que provenía de largas marchas sobre terreno difícil. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero que colectivamente pintaban una imagen que contradecía su historia oficial. La plataforma de observación estaba abarrotada de personal cuya presencia transformaba un ejercicio de entrenamiento en algo que se acercaba a una evaluación formal.
El comandante Whitman ocupaba la posición central, flanqueado por oficiales cuyas insignias sugerían experiencia en áreas que iban desde inteligencia hasta operaciones especiales. En el extremo opuesto, dos hombres vestidos de civil tomaban notas en cuadernos que parecían ser de misión gubernamental. Los otros tres tiradores eran los mejores de Fuerte Meridian. El sargento de Estado Mayor Morrison, un veterano de 20 años cuyas puntuaciones de puntería le habían valido la certificación de Instructor. El teniente Hayes, recién salido de entrenamiento avanzado con reflejos agudizados por la juventud y la ambición. Y la cabo Jane, cuya tranquila competencia la había convertido en la mejor tiradora de la base durante 3 años consecutivos. Señoras y señores, anunció el sargento Arlon, su voz resonando por el complejo del campo. Esta será una evaluación integral de puntería bajo condiciones de combate. Múltiples distancias, limitaciones de tiempo, posiciones de estrés y transiciones de equipo. Se aplicará la puntuación de calificación estándar, pero el rendimiento se evaluará según los estándares de operaciones especiales en lugar de los requisitos de entrenamiento básico. Estándares de operaciones especiales. La frase provocó miradas agudas de varios observadores y confirmó lo que muchos habían sospechado. Esto era más que puntería. Alguien quería ver exactamente de qué era capaz Lone Whitaker cuando se la presionaba hasta sus límites. El curso comenzó a 300 yardas, mucho más allá de las distancias que la mayoría de los tiradores civiles intentaban. Posición de tumbado con apoyo, 10 disparos en tantos minutos. Los otros 3 tiradores se acomodaron en sus posiciones con competencia profesional, sus movimientos eficientes y su respiración controlada. El enfoque de Sloan fue diferente. Su posición parecía de manual, pero pequeños detalles sugerían refinamientos que provenían de lugares donde el segundo lugar significaba informes de bajas. Su patrón de respiración se sincronizaba con las condiciones del viento en lugar de un timing arbitrario. Su imagen de mira tenía en cuenta factores que no se enseñaban en los cursos básicos de puntería. Cuando el campo se activó, 4 rifles resonaron en intervalos cuidadosamente espaciados. Los disparos de Morrison se agruparon apretadamente en los anillos 9 y 10, exactamente lo que se esperaba de un instructor experimentado. Hayes presionó más fuerte, su agresividad juvenil ganándole varios dieces, pero costándole consistencia en los bordes. Jane disparó con precisión mecánica, cada ronda aterrizando exactamente donde se pretendía. El primer disparo de Sloan sorprendió a todos al fallar el blanco por completo, su ronda desapareciendo en el parapeto de tierra con un impacto que provocó miradas preocupadas del personal de seguridad del campo. Su segundo disparo alcanzó el anillo 7, respetable pero discreto. Para su quinto disparo, sin embargo, estaba surgiendo un patrón que no tenía nada que ver con la precisión y todo que ver con el pensamiento táctico. No estaba disparando por puntuación, estaba disparando para probar las condiciones del viento, la distancia al blanco y el rendimiento del equipo. Cada ronda proporcionaba datos que refinaban sus cálculos para los disparos que realmente importaban. Cuando disparó sus últimas 5 rondas, formaron una agrupación tan cerrada que los tiradores experimentados entrecerraron los ojos a través de las miras telescópicas para verificar lo que sus ojos les decían. Imposible, murmuró el teniente Hayes, su propio sólido rendimiento de repente pareciendo aficionado en comparación. La segunda etapa pasó a 200 yardas, posición de rodillas. La presión del tiempo aumentó para forzar decisiones entre velocidad y precisión. Aquí era donde la mayoría de los tiradores encontraban sus límites, donde las demandas contrapuestas de estabilidad y urgencia separaban a los que habían entrenado de los que habían luchado. Morrison mantuvo su competencia constante, sus puntuaciones consistentes pero no espectaculares. Jane se adaptó bien a la dificultad aumentada, su pequeña estatura en realidad ventajosa para lograr posiciones estables de rodillas. Hayes luchó con las limitaciones de tiempo. Su estilo agresivo trabajando en su contra, mientras la prisa llevaba a errores menores que se acumulaban a través de múltiples disparos. El enfoque de Sloan seguía siendo metódico, pero ahora los observadores podían ver matices que no habían sido visibles durante la calificación de rutina. Sus cambios de cargador se realizaban con una memoria muscular que hablaba de innumerables repeticiones bajo presión. Sus transiciones entre blancos mostraban familiaridad con las prioridades de enfrentamiento que no se enseñaban en las escuelas de tiro civiles.
Lo más revelador, su respiración permaneció controlada incluso cuando la presión del tiempo aumentaba. Su ritmo cardíaco, aparentemente no afectado por el estrés que tenía a otros tiradores luchando contra la adrenalina. Para cuando llegaron a la etapa final, 100 yardas de pie sin apoyo con movimiento entre posiciones de tiro. La dinámica había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una investigación sobre posible fraude se había convertido en una demostración de capacidades que excedían cualquier cosa en el registro oficial de Sloan. La etapa de movimiento requería que los tiradores se enfrentaran a blancos, desde 3 posiciones diferentes, moviéndose bajo presión de tiempo mientras mantenían estándares de precisión que no permitían margen de error. Era el tipo de tiro que separaba a los tiradores recreativos de aquellos que habían usado armas de fuego como herramientas de supervivencia. Morrison luchó con las transiciones, su experiencia con el tiro estático en el campo no se traducía bien a los requisitos dinámicos. La juventud de Hayes le daba ventajas en la velocidad de movimiento, pero su tiro sufría cuando se veía obligado a disparar inmediatamente después de cambiar de posición. Jen se desempeñó admirablemente, su experiencia competitiva proporcionándole experiencia con desafíos similares. Sloan se movía como el agua. Sus transiciones entre posiciones fluían con una economía de movimiento que hablaba de entrenamiento realizado cuando el movimiento desperdiciado significaba exposición al fuego enemigo. Se enfrentaba a los blancos con disparos rápidos que encontraban su marca a pesar de las imágenes de mira abreviadas. El manejo de su arma durante el movimiento mantenía las bocas de cañón, apuntando en direcciones seguras mientras mantenía una preparación que sugería memoria muscular desarrollada, en lugares donde seguro y listo no eran conceptos mutuamente excluyentes. Fue durante la última serie de disparos que todo cambió. El sol de la tarde había subido más alto, proyectando duras sombras sobre el campo y creando un espejismo de calor que hacía más desafiante el tiro de precisión. El sudor perlaba la frente de cada tirador mientras se esforzaban en la secuencia final de calificación, sus movimientos mostrando la tensión del rendimiento extendido bajo escrutinio. Sloan acababa de completar una serie perfecta de disparos cuando la voz de Crowley resonó por el campo desde el área de espectadores, su tono cargado de frustración e incredulidad. «Tiros de suerte de una farsante», gritó lo suficientemente alto como para ser escuchado por todos los presentes. Nadie dispara así sin entrenamiento militar. La acusación flotó en el aire como algo físico, atrayendo miradas agudas de los observadores y creando una tensión que presionaba contra el calor de la tarde. Sloan hizo una pausa, su rifle aún en su hombro, su respiración firme a pesar de la provocación. El comandante Whitman se puso de pie para abordar la interrupción, pero antes de que pudiera hablar, Sloan bajó su arma y se giró hacia Crowley. El sudor había empapado su camiseta gris durante la extensa secuencia de disparos y la tela se adhería a sus hombros y brazos de maneras que revelaban más de su físico de lo habitual. ¿Quieren saber cómo disparo así?, preguntó, su voz tranquila pero con un filo que no había estado allí antes. ¿Quieren saber por qué todo parece tan fácil? Levantó su mano izquierda agarrando el dobladillo de su mengue derecha. El movimiento fue deliberado, controlado, como alguien tomando una decisión que había estado evitando pero que ya no podía posponer. Porque aprendí en lugares donde fallar significaba ver morir a tus amigos. Se subió la mengue lentamente, revelando centímetro a centímetro el tatuaje de serpiente verde que se enrollaba alrededor de la parte superior de su brazo. El arte era intrincado, profesional, pero no fue la calidad lo que hizo que el comandante Whitman se congelara en la barandilla de la plataforma de observación. Fue el diseño específico, una víbora con la cabeza apuntando hacia arriba, rodeada por 7 pequeñas estrellas y los números romanos que designaban a la unidad 77 Alfa, Escuadrón Víbora. El silencio que siguió fue completo, roto solo por el distante sonido del tráfico de la carretera principal de la base y el susurro del viento a través de las barreras de seguridad del campo. Todos los ojos estaban fijos en el tatuaje que marcaba a Sloan como miembro de una unidad que había sido oficialmente disuelta 3 años antes. Después de que la Operación Espejo del Desierto saliera mal de maneras que todavía generaban pesadillas en las salas de reuniones del Pentágono.
El portapapeles del comandante Whitman se resbaló de sus dedos inertes, golpeando contra la barandilla de metal de la plataforma de observación antes de caer al hormigón de abajo. Su rostro curtido se había puesto pálido, sus ojos abiertos con reconocimiento y algo que se acercaba al asombro. Lentamente, como si se moviera a través del agua, Whitman se puso firme. Su mano derecha se elevó en un saludo que llevaba el peso de 25 años en uniforme y la autoridad de mando que reconocía algo más grande que el rango o la posición. Unidad 77 Alfa, dijo, su voz apenas audible, pero resonando claramente en el silencio absoluto. Escuadrón Víbora. Su voz se hizo más fuerte. Señora. La palabra flotó en el aire como una bendición, transformando todo lo que había venido antes. En todo el campo, todo el personal militar presente se puso firme con reflejos que operaban independientemente del pensamiento consciente. Los dos observadores civiles dieron un paso atrás, sus cuadernos olvidados, mientras procesaban implicaciones que llegaban mucho más allá de los protocolos de entrenamiento. Crowley, Grayson, Catton y los otros que habían pasado 2 días burlándose de Sloan se quedaron congelados en posiciones que sugerían que habían sido capturados en una fotografía. Sus rostros mostrando la creciente conciencia de que habían estado provocando a alguien cuyo historial de servicio estaba clasificado a niveles que no tenían autorización para imaginar. En el silencio resonante que siguió al saludo de Whitman, imágenes destellaron en el aire como fragmentos de un sueño medio recordado. 12 soldados moviéndose a través de territorio hostil bajo un sol del desierto. Artefactos explosivos improvisados que convertían vehículos en ataúdes. Tácticas de unidad pequeña ejecutadas con precisión nacida de la desesperación. Y finalmente, una figura cargando a un compañero herido a través de terreno barrido por fuego enemigo. Su brazo izquierdo mostrando la tinta verde fresca de un tatuaje aplicado en un hospital de campaña donde la morfina se racionaba y la supervivencia era opcional. Operación Espejo del Desierto. Informe oficial de bajas, 11 muertos en acción, 1 desaparecido y presunto muerto. Realidad no oficial, una superviviente que había sacado inteligencia clasificada de una situación que había matado a todos los demás en su unidad, y luego desapareció en programas tan clasificados que reconocer su existencia requería autorización de los niveles más altos del gobierno. 12 entraron, dijo Sloan en voz baja, su voz resonando por el campo silencioso. Solo una salió viva. Cargué a Jenkins 8 kilómetros con un fémur destrozado y contacto enemigo a cada paso. Morrison se desangró en mis brazos mientras pedía una extracción que nunca llegó. Cooper me salvó la vida atrayendo el fuego lejos de nuestra posición y nunca llegué a darle las gracias. Su voz permaneció firme, pero algo en sus ojos había cambiado, mostrando profundidades que estas personas nunca habían vislumbrado. Vine aquí para recordar lo que se sentía servir sin cargar fantasmas, para ver si todavía podía ser parte de algo en lugar de solo sobrevivir sola. La confesión flotó entre ellos, cargada de implicaciones que iban más allá de la revelación personal. Esto no era solo sobre el engaño de una mujer o incluso sobre protocolos militares. Esto era sobre lo que le sucedía a los soldados cuando sus guerras terminaban, pero su servicio continuaba en formas que no podían ser reconocidas o celebradas. El comandante Whitman bajó su saludo lentamente, su expresión mostrando la compleja mezcla de respeto, pesar y cálculo profesional que acompaña a las decisiones de mando que tendrían repercusiones mucho más allá de esta tarde. Descansen, gente, dijo finalmente, su voz resonando por el campo con tranquila autoridad. El campo está cerrado pendiente de revisión administrativa. Pero sus palabras estaban dirigidas a Sloan cuando continuó, señora, creo que necesitamos tener una conversación diferente, una que reconozca quién es usted realmente y por qué está realmente aquí. Las secuelas se desarrollaron con precisión militar y caos civil a partes iguales. 1 hora después de la revelación de Sloan, Fuerte Meridian se transformó en un centro de actividad que atrajo a personal de instalaciones a cientos de millas de distancia. Se hicieron llamadas telefónicas a números que no aparecían en ningún directorio. Se desviaron vuelos para transportar pasajeros cuyos nombres no coincidían con sus documentos de identificación. Crowley se encontró en posición de firmes en la oficina del comandante Whitman.
su arrogancia anterior reemplazada por el tipo de respeto aterrorizado que ser al darse cuenta de que has estado tirando piedras a un depredador. Su disculpa formal fue aceptada con el tipo de gracia que dejaba claro exactamente cuán por debajo de su atención había estado su comportamiento. Señor, dijo, su voz temblando ligeramente, no tenía idea. La forma en que se veía, actuaba, nunca imaginé. Ese es exactamente el problema, hijo, respondió Whitman, su tono cargado con el peso de la autoridad decepcionada. Imaginaste que sabías todo sobre alguien basándote en la apariencia y las suposiciones. En combate, ese tipo de pensamiento hace que la gente muera. Grayson, Easton y Keaton recibieron correcciones similares, sus acciones disciplinarias yendo desde reprimendas formales hasta la expulsión del programa. Pero fueron las implicaciones más amplias las que ocuparon la atención de Whitman mientras los informes inundaban su escritorio durante toda la noche. La discriminación que Sloan había enfrentado no era única de Fuerte Meridiano o incluso de los programas de entrenamiento militar. En todas las Fuerzas Armadas, los veteranos que regresaban de operaciones clasificadas enfrentaban desafíos que los sistemas de apoyo convencionales no estaban diseñados para abordar. ¿Cómo proporcionas asistencia de transición a alguien cuyo historial de servicio está clasificado? ¿Cómo tratas un trauma que oficialmente nunca sucedió? ¿Cómo reintegras a guerreros cuyas guerras no pueden ser reconocidas? A las 8 horas de la mañana siguiente, la rutina de entrenamiento estándar de Fuerte Meridian había sido reemplazada por sesiones educativas obligatorias sobre reconocimiento de veteranos, sesgo inconsciente y las complejas realidades del servicio militar moderno. Toda la clase de reclutas se encontró asistiendo a presentaciones de personal cuya mera presencia sugería la gravedad de las lecciones aprendidas a un costo considerable. Pero fueron los cambios en la política institucional los que tuvieron más peso. Fuerte Meridian se convirtió en el sitio piloto para nuevos protocolos de integración de veteranos diseñados para identificar y apoyar a los miembros del servicio en transición desde operaciones clasificadas. Se implementaron procedimientos de selección para prevenir el tipo de discriminación sistémica que casi había destruido a alguien cuyo sacrificio merecía reconocimiento en lugar de sospecha. La historia no pudo contenerse dentro de los canales militares. Al final de la semana, versiones cuidadosamente sanitizadas aparecieron en medios de comunicación especializados en asuntos militares, destacando los desafíos que enfrentan los veteranos cuyo servicio no puede ser completamente divulgado. La cobertura generó una conversación nacional sobre los costos ocultos de la guerra moderna y las responsabilidades debidas a aquellos que sirvieron en conflictos que permanecían clasificados. Los oficiales del Pentágono se encontraron respondiendo preguntas sobre programas de apoyo para personal de operaciones especiales, sobre asistencia de transición para veteranos clasificados, sobre el costo humano de guerras que no podían ser reconocidas públicamente. Se lanzaron revisiones de políticas, se asignaron fondos, se diseñaron programas para asegurar que la experiencia de Sloan Whitacre no se repitiera. 3 días después de su revelación, Sloan estaba en la oficina del comandante Whitman, su ropa de civil reemplazada por un uniforme de faena que no llevaba insignia de unidad, pero que le quedaba con el tipo de precisión que hablaba de una emisión reciente. Sobre el escritorio, entre ellos, yacía una carpeta de Manila marcada con sellos de clasificación que dejaban claro que esta conversación era asunto oficial. La oferta sigue en pie, dijo Whitman, su voz transmitiendo genuino respeto. Puesto de instructora, asignación permanente, beneficios completos y reconocimiento acorde con su historial de servicio real. Era todo lo que debería querer. Estabilidad, reconocimiento, la oportunidad de entrenar a otros y transmitir conocimientos duramente ganados. Una vida normal o tan normal como podía ser la vida para alguien con su historial. Sloan miró por la ventana hacia los campos donde 2 días antes había sido objeto de burlas y desprecio, donde jóvenes soldados ahora entrenaban bajo protocolos diseñados para prevenir la discriminación que ella había enfrentado. Los cambios eran reales, significativos, probablemente ayudarían a otros que seguirían sus pasos, pero no eran la razón por la que había venido a Fuerte Meridian. Aprecio la oferta, señor, dijo finalmente, pero no vine aquí a enseñar, vine a recordar por qué sirvo. Whitman asintió, entendiendo más de lo que ella esperaba. ¿Y lo ha recordado? Ella guardó silencio por un momento, pensando en la disculpa de Crowley, en los reclutas que ahora la miraban con respeto en lugar de burla.
en los cambios institucionales que sobrevivirían a su presencia allí. Algunas cicatrices se ganan en el servicio, no se prueban en juegos, dijo. No necesito que nadie más valide lo que he hecho o quién soy, pero quizás todavía pueda hacer algo bueno en el mundo. El helicóptero apareció en el horizonte de Fuerte Meridian a las 14:30 horas. Su aproximación no anunciada, pero claramente esperada por aquellos que necesitaban saber, se posó en la plataforma de aterrizaje designada con precisión militar. Sus rotores continuaban girando como si esta fuera una breve parada en lugar de un destino. Sloan caminó por la pista llevando una bolsa de lona militar que contenía todo lo que poseía y nada que no pudiera reemplazar. Sus pasos eran firmes, decididos, los de alguien que camina hacia un futuro en lugar de alejarse de un pasado. El comandante Whitman la encontró en la puerta del helicóptero, gritando sobre el ruido del rotor mientras le entregaba una carpeta clasificada sellada con cinta que llevaba advertencias oficiales sobre divulgación no autorizada. «Operación Escudo Ártico», gritó. «Alguien necesita un líder de equipo que haya pasado por el infierno y haya sobrevivido». Sloan tomó la carpeta, sus dedos reconociendo el peso de las órdenes de operaciones que la llevarían a lugares que no aparecían en mapas civiles, para hacer cosas que no aparecerían en informes oficiales. Era lo que esperaba, para lo que se había preparado, lo que sabía que vendría desde el momento en que se subió la Menge y reveló el tatuaje verde de la víbora. Asintió una vez, luego subió a la bahía de carga del helicóptero. A través de la pequeña ventana podía ver las instalaciones de Fuerte Meridian haciéndose más pequeñas mientras despegaban. Los campos donde había sido puesta a prueba y encontrada auténtica, convirtiéndose en parte de un paisaje que pronto sería memoria. La radio cobró vida mientras ganaban altitud. La voz del piloto profesional y neutral mientras transmitía un mensaje que transformaba la misión de transporte de rutina a algo que se acercaba a un regreso a casa. Víbora 77 Alpha, le informamos, tiene 3 supervivientes de su unidad original esperando extracción en Alaska. Han estado manteniendo la posición durante 18 meses, esperando la identificación del líder del equipo y la autorización de la misión. Los ojos de Sloan se entrecerraron, su pulso acelerándose por primera vez desde la revelación en el campo. Jenkins, Morrison y Cooper no estaban muertos. Estaban vivos, esperando, manteniendo la posición en condiciones que probablemente habían puesto a prueba cada habilidad de supervivencia que habían aprendido en lugares que oficialmente no existían. Activó el intercomunicador, su voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumar el control cuidadosamente mantenido. Copiado. Es hora de traerlos a casa. Abajo, Fuerte Meridian continuaba su misión de transformar civiles en soldados, pero ahora bajo protocolos diseñados para reconocer que algunos estudiantes llevaban conocimientos ganados en lugares donde las segundas oportunidades no estaban disponibles. La discriminación que casi había terminado con la oportunidad de Sloan de servir había sido reemplazada por sistemas diseñados para identificar y apoyar a veteranos cuyo sacrificio merecía reconocimiento en lugar de sospecha. El tatuaje verde de la víbora captó la luz del atardecer mientras el helicóptero viraba hacia el norte, hacia Alaska, hacia misiones que nunca serían reconocidas, y compañeros de equipo que se habían dado por muertos, pero que de alguna manera habían encontrado formas de sobrevivir, hacia un futuro donde el servicio continuaba no porque las órdenes lo requirieran, sino porque algunas personas simplemente eran incapaces de alejarse cuando otros necesitaban ayuda. Algunas cicatrices se ganan en el servicio, no se prueban en juegos, y algunas guerras nunca terminan realmente. Simplemente se mudan a diferentes campos de batalla donde lo que está en juego sigue siendo tan alto como siempre lo ha estado.